Hola, te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carpa Lunar. Y en este episodio te quiero hablar acerca de Marte y la crisis masculina o la crisis de la masculinidad por la que estamos cruzando. Em, Anteriormente, yo recuerdo que hace como 20 años, todavía hace como 15 años, buscar información acerca de las energías masculinas y femeninas, acerca de el yin y el yang, acerca del ánima y el ánimos, era mucho más sencillo, había mucho más accesibilidad, si bien no tanto a la parte femenina, sí a la parte masculina y a la parte de conectar con esas dos energías o dos impulsos en todos los seres humanos y en todo lo que existía, como una huella en todo lo que estaba manifestado y todo lo que existía. Sin embargo, resulta interesante que si hoy tú quieres buscar acerca de lo femenino y lo masculino, acerca de estas dos energías o impulsos en todos los seres humanos, independientemente del género y también independientemente de la biología, no encuentras esta información o la información que se encuentra está completamente tergiversada. Ni hablemos de lo que está sucediendo en ya, yo lo hablo, ¿verdad? Como los cultos del New Age, porque ya en el New Age, en toda esta ola de la cual eh, yo me siento completamente alienada, ya no tengo ninguna resonancia, ¿verdad? Con muchas de las personas que originalmente comenzaron trabajando con la energía del sagrado femenino, con la energía del masculino, incluso abriendo también el feminismo como una manera de poder poner una crítica frente a lo que estaba aconteciendo y bueno, siempre traer como como poner en la mesa todos los puntos de vista y poder debatirlos con mucho respeto, eso ya no existe. O sea, si tú quieres traer tu punto de vista respecto a las energías de lo femenino y lo masculino, es como no es bienvenido, ¿no? Ya sea porque hay una cerrazón de completamente cerrar la cabeza, el corazón, la energía a a esa perspectiva o ese punto de vista, o porque está tergiversado y pensamos que lo femenino es una caricaturización de lo femenino y de las mujeres. Y pensamos que lo masculino también es una caricaturización o incluso que lo masculino saludable tiene que ver con la feminización. Entonces hay una tremenda em, agenda de confusión a estos principios, respecto a estos principios que no solamente son mirados desde el punto de vista metafísico, sino que antropológicamente existen. Es algo de lo que se ha hablado y que de alguna manera ha construido las culturas desde siempre y que, por ejemplo, personas como Ryan Eisler, que ella habla de el cáliz y la espada se llama el libro. Este libro, si no me equivoco, fue escrito en 1989 y Ryan Eisler, que es una antropóloga y es una investigadora, habla acerca de cómo estos dos principios siempre han fundamentado y han sido fundacionales para todas las culturas en busca de un equilibrio y una salud. Y eso es algo que aquí y ahora no estamos teniendo. Hay una crisis de lo masculino terrible y lo femenino de pronto va salvándose sin caer en la caricaturización o sin caer en este femenino de empoderamiento falso. em, pero lo masculino es como agonizante. Es increíble poder observar cómo cuando nos queremos acercar o queremos aproximarnos, hay una serie de bombardeos acerca de lo masculino como machismo, ¿no? O sea, es como lo masculino que debe ser es el machismo. Y por otro lado, lo masculino saludable es feminizar a los varones, pero no tenemos la ventana posible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber cuál es esto saludable? ¿Cómo saber
que no estamos confundiéndonos, que no estamos formando parte de las agendas, porque resulta muy interesante ver cómo, por ejemplo, en la agenda política se le da acceso a esa confusión y a lo trans, ¿verdad? Sin caer en debates acerca de esto, porque es increíble que ya también no se puede dar un punto de vista, porque es como, siempre se maneja como un ataque, cuando en realidad es una invitación a poder dialogar y es una invitación a poder poner diferentes perspectivas y que cada quien pueda ir encontrando su verdad y pueda ser capaz de escuchar la verdad de los otros y de las otras. Entonces, si nos damos cuenta en los gobiernos, en los diferentes, entre comillas, liderazgos gubernamentales y maneras de poder ir estructurando e impulsando las culturas del futuro, vemos que mucho de lo que es transhumano, transgénero, es lo que está yendo a principio de agenda. Cuando, por ejemplo, la agenda de las mujeres, hay muchas cosas que todavía están ahí en una tremenda negligencia y violencia. O sea, ni hablar que hay muchos países en donde en verdad siguen ocurriendo feminicidios, em, incluyendo, por supuesto, México, ¿verdad? Donde yo estoy, en donde yo estoy. Entonces, es ¿cómo puede ser que se haya dado paso a, no que sea mejor o peor, pero cómo es posible que todavía no se hayan atendido peticiones esenciales, ¿verdad? Como para dar paso a una agenda en donde se habla de lo progresista, incluso hasta se le pone así, como que es progresista. Esto es progresista, lo demás no. Y desde ahí ya nos empiezan a traer una pantalla o una delusión, una falsa realidad hacia la que tenemos que atenernos, porque si no, no vamos a formar parte. O porque si no, parece que te quedas en un pensamiento retrógrado. Eso es lo que quieren que tú pienses, ¿verdad? Que te vas a quedar en un pensamiento retrógrado y que lo que tú estás pensando no tiene cabida en la agenda progresista. Sin embargo, cuando escuchamos en nuestras propias historias, porque creo que eso es lo más importante de esta crisis, no tanto lo que existe allá afuera, lo que nos confunde, sino en nuestras propias historias, cuando vamos y escuchamos en la intimidad, escuchamos en lo que ocurre eh, en nuestras vidas privadas, en lo que ocurre en lo familiar. Ahí es en donde nos percatamos verdaderamente de esta crisis de lo masculino, de esta herida, de este no poder conectar en nuestras propias historias con lo masculino saludable y que es desde ahí donde está fragmentado, que entonces lo que pedimos que nos rescate es una propaganda colectiva, es una propaganda externa, es algo que allá afuera nos pueden vender, como si no te gusta ser varón entre los varones de tu familia, no te preocupes porque tú puedes entonces elegir ser no binario, ¿verdad? O puedes elegir lo trans, o puedes moverte de ese lugar. Porque si a ti como varón no te gusta ser varón entre los varones de tu familia, porque por supuesto, no lo vamos a negar, hay muchas historias de dolor, muchas historias de dolor, hay muchas historias de violencia. Para muchos varones, formar parte de su propia familia implica eh, asumir la violencia, ¿verdad? Implica tener que observar muchas heridas, muchas cosas con las que no está de acuerdo. Entonces, mejor no pertenecer, mejor no identificarme con los varones, porque ser varón en mi linaje, ya ni siquiera en el colectivo, en mi propio linaje, en mi propia historia, implica incluso asesinatos, implica violencia, implica sangre, implica infidelidad, implica muchísimo dolor. Yo no voy a habitar un lugar de dolor como varón y entonces me muevo de ese lugar, ¿cierto? O acepto el pacto. Entonces, es verdad que hay muchísimas historias que nos trascienden y que están llenas de dolor respecto a ser varón entre nuestros varones, ¿no? Entre los varones del linaje. Em, y más allá de eso, cuando no podemos, no observamos que existe esa herida y que
podemos tener el libre albedrío de transmutarla, de transformarla, cuando podemos empezar a observar otros puntos de vista, es como que se cierra, ¿cierto? Em, y entonces si yo no quiero ser varón en mi línea de varones, tengo dos opciones, ¿verdad? O me convierto en no binario, que lo mismo también pasa con la herida de las mujeres, es como una necesidad de no pertenecer a estas líneas en donde tanto varones como mujeres han tenido sus dolores y la herida de las mujeres también está súper inflamada. Entonces, venimos de linajes en donde tenemos heridas de mucho dolor, de mucho caos, en donde la identidad de género ha sido impuesta desde mucha violencia y mucho dolor, que tocar lo verdaderamente nutricio es en verdad casi imposible. Sin embargo, no encontramos ningún espacio en donde podamos realmente dialogar nuestros sentires, abrirnos verdaderamente a lo que cada persona tiene para traer, sino que lo que encontramos cuando queremos salir de ese lugar son agendas y propagandas allá afuera, en donde constantemente se nos invita y las agendas que pasan o las agendas que se vuelven más visibles y que de alguna manera se oficializan son esas agendas que nos vuelven más caóticos o caóticas. Son esas agendas en donde no se nos pide ser capaces de responder, no se nos da esa responsabilidad, es decir, yo soy capaz de responder por esto que me sucedió, sino que al contrario, lo que pasa es el estado de ser víctima. Yo soy víctima, entonces desde ese lugar yo elijo este caos o elijo esto que me confunde más y esta confusión la tienen que aceptar todo mundo, ¿verdad? Todo mundo tiene que aceptar que yo me siento confundido, que tienen que aceptar lo que yo estoy eligiendo supuestamente desde un libre albedrío, pero habría que cuestionarnos si realmente esto está sucediendo, si realmente sentimos que la sociedad vaya hacia un lugar más saludable, si de verdad estamos hacia un lugar más inclusivo, si de verdad es que las comunidades estamos tomando mayor salud, porque algo que está aconteciendo terriblemente es que debido a eh, a estas concepciones, estos conceptos que son erróneos, a esta delusión, ¿verdad? Esta falsa realidad que se está buscando imponer una y otra vez a través de los dispositivos, las redes sociales, y todo lo virtual, es que encontramos espacios en donde prevalece la confusión. Encontramos espacios en donde tenemos que diluirnos o no cabemos. Y cuando empezamos a diluirnos, empieza a suceder algo muy, que este es un síntoma clarísimo de que algo está sucediendo muy en lo profundo y que sí necesitamos empezar a cuestionarlo, a revisarlo, que de verdad necesitamos hacer una reflexión bien profunda y desde un lugar de mucha compasión, y mucho amor. Em, y también, claro, haciendo espacio para nuestro enojo y para nuestra furia y para nuestro deseo lógico, ¿no? De imponer cierto orden, pero si solo lo empujamos desde ese lugar, lo que obtenemos es mayor caos. Entonces, resulta bien interesante cómo ir hacia el cuerpo, ir hacia la compasión, hacia el amor, hacia la ternura, son en verdad las herramientas que nos van a apoyar a cruzar esto, porque el síntoma es em, la tendencia de personas em, a quitarse la vida, ¿cierto? O sea, está sucediendo muchísimo que parecería que en un mundo que está diciéndonos que es más inclusivo, que ahora todas las verdades caben, que ahora ya se le puede dar voz a ciertas injusticias que antes no se les daba voz, etcétera, que parecería que incluso es un mundo más despierto, ¿verdad? Porque incluso un video, ¿no? De manifestar tus pensamientos y tus emociones y de cómo la ley de la atracción, etcétera, ya tiene 2 millones de vistas o 3 millones de vistas. O cómo das el salto cuántico para tu mejor realidad o tu mejor versión y que ya tiene 2 millones de vistas o se hizo súper viral. Entonces parecería que si eso está en el top 10 de lo que se está mirando, entonces estamos en un mundo más despierto.
aparentemente, cuando en realidad, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que no estamos logrando ver? ¿Por qué se están colocando esas pantallas supuestas de una mayor libertad, de una mayor conciencia y no se está reflejando en la salud, sobre todo en la salud de las personas jóvenes? Ya ni qué decir de lo que está pasando con los niños y las niñas, con las infancias. Entonces, esta crisis de lo masculino está haciendo que de alguna forma estemos perdiendo la polarización. Y no la polarización desde un lugar político ni desde un lugar de perspectiva de género, sino una polarización que es inherente a nuestro nacimiento, a nuestra biología, que desde, por ejemplo, la ciencia espiritual, em, los trabajos, por ejemplo, antroposóficos, pero también los trabajos antropológicos, como este trabajo, ¿no? De Ryan Eisler. Ella habla de la espada y del cáliz, y ella habla de cómo el cáliz siempre ha representado, el cáliz, la jícara, el bowl, siempre ha representado en las culturas lo femenino. Y la espada también es una eh, reminiscencia de lo que originalmente es el báculo. Entonces, que este principio femenino y masculino sostienen las culturas y que es justo la crisis, que es justo utilizar el báculo como espada y empezar a invadir y toda esta era de la metalurgia y posteriormente lo vamos a encontrar, ella no lo habla así, ¿verdad? Pero posteriormente lo vamos a encontrar en toda la inteligencia artificial y en toda la propuesta de las fertilizaciones, ¿verdad? Que se hacen desde una selección artificial. Todo eso es una reminiscencia de esa espada que se blande como invasión, que nos habla de la metalurgia como una manera de supremacía masculina, violenta, ¿verdad? Y cómo la evolución cultural empieza a modificarse cuando llegan todas estas invasiones, cuando la espada empieza a utilizarse en lugar de guardar y en lugar de ser una palabra que corta lo que no tiene que pasar en las siguientes culturas, se vuelve una espada en contra de la vida, se vuelve una espada que trae guerra, que trae este sacrificio en el mal sentido de la palabra, que trae esclavitud, que empieza a truncar y a fragmentar la civilización y es esa espada la que empieza a destruir todas las culturas que anteriormente honraban a la diosa blanca y que empiezan a desintegrar el mundo. Y que parte de esta agenda para poder desintegrar y para poder seguir en esta supremacía masculina, en esta metalurgia que posteriormente se vuelve inteligencia artificial, en toda esta invasión y en toda esta destrucción, es poder acabar con la polarización, con la polaridad. Es decir, que un cuerpo masculino, biológicamente masculino, lleva dentro un alma femenina y la expresión de lo masculino debe llevarse externamente a través de la energía masculina, la energía activa, la energía lógica de protección, la energía de movimiento em, y la energía femenina que queda dentro de un cuerpo masculino, biológicamente masculino, es decir, que tiene un pene. La energía adentro o el alma es femenina y esa alma femenina tiene que ser capaz de inundar, de fertilizar la energía masculina externa. Tiene que ser capaz de haber también sensibilidad, nutrición, escucha. Y por otro lado, en el cuerpo femenino, que es biológicamente femenino y que tiene una vagina, el alma es masculina y ese cuerpo femenino tiene que ser capaz de poder inundar, de poder fertilizar su femenino con energía masculina de acción, de lógica, de protección. Ujú. Entonces, somos completos y completas en nosotras mismas, en nosotros, pero también es necesario que podamos poder convivir con varones, si somos mujeres, convivamos con varones y los varones convivamos con mujeres para poder llevar a cabo
lo que metafísicamente se habla como el matrimonio sagrado, que no es una cuestión de género y no estamos hablando de heteronormatividad, ¿verdad? Estamos hablando de algo que sucede internamente, de dos energías, dos impulsos que se encuentran y que cuando se encuentran pueden recolocarse frente al mundo y pueden equilibrar las culturas. Entonces, es como si constantemente avanzamos y vamos perdiendo pequeñas piezas que son súper importantes para mantener el equilibrio de las culturas y para poder sostener las infancias. Y eso es algo que no está sucediendo ahora. Eso es algo que está dejando a un lado la polaridad. Es decir, si tienes que afiliarte, ¿verdad? Porque así lo vemos ahora, a una identidad de género como hombre o como mujer, no tienes cómo hacerlo y entonces tienes que declararte no binario, tienes que vivirte como no binario y esto poder observarlo también, ¿no? Desde un lugar muy compasivo, como decir, es lo mejor que puedo hacer en este momento, es lo mejor que puedo tomar de mis linajes para poder continuar con la vida. Em, o poder empezar a feminizar lo masculino, ¿verdad? Como una respuesta de todo lo masculino que se ha vivido en violencia y en muchísimo dolor. Sin embargo, es bien interesante observar cómo estas respuestas que vamos teniendo como culturas, como civilizaciones, de alguna forma nos están hablando de esto que acontece, de estas crisis, nos están hablando de esta pérdida de la polaridad y lo importante que está siendo poder observar de nuevo esa polaridad como un fundamento que organiza, un fundamento que nos permite desde ese lugar movernos. Es decir, cuando somos conscientes de que tenemos una energía o un impulso femenino y masculino dentro de nosotras, dentro de nosotros, cualquiera que vayan siendo nuestras elecciones a futuro respecto a cualquier tema, se sienten mejor fundamentados y se sienten mucho más organizados. Es como que podemos tener una memoria de todo lo que ha sido, la llevamos con nosotras y podemos tener una elección mucho más libre, porque recordemos que todo eso que se olvida corre el riesgo de traernos enfermedad. Todo lo que estamos olvidando es justo lo que nos conduce a las distintas enfermedades que estamos viviendo culturalmente, ¿verdad? Colectivamente. Entonces, cuando tú despolarizas a una persona, cuando despolarizamos, ¿verdad? En el colectivo, cuando ya no sabemos qué es esto, incluso pensamos que es risible, la energía femenina y la energía masculina y pensamos, ay, qué retrógrado, ay, qué desactualizado, qué fuera de lo que actualmente la agenda está proponiendo, ¿verdad? Incluso con los colectivos, y los activismos cuando decimos eso no tiene ya cabida en este mundo, justo la agenda de la despolarización está triunfando. Y justo para poder fragmentar a una persona, tú necesitas despolarizarla. Tú necesitas que se diluya entre esas dos fuerzas, que son las fuerzas fundacionales. Son todos y todas venimos de un padre y de una madre biológicos. No importa si nuestro padre no estuvo con nosotros o si fue una inseminación en donde nuestra madre nos dijo que no hay padre, ¿verdad? Que ella se inseminó y que entonces no hay un padre, no hay una figura paterna. Eso no es real hasta ahora, ¿cierto? Porque necesitamos una célula femenina y una célula masculina para poder ser gestados, para poder existir. Y esa energía, ese impulso masculino y ese impulso femenino son también los que nos dan orden interno. Y si tú te metes con ese orden interno, entonces comienzas a fragmentar a la persona. La persona poco a poco empieza a sentirse confundida, empieza a creer que puede elegir con libre albedrío
desde la emocionalidad, ¿verdad? Reactiva, o sea, lo que yo siento en este momento es lo que dirige mi vida, pero si mañana yo siento otra cosa, todo el mundo tiene que ser capaz de respetar eso. Y si yo digo que soy esta persona hoy, pero mañana soy otra persona, todos tienen que respetarlo, porque si no, entonces entramos en un territorio de discriminación, ¿cierto? Cuando en realidad eso nos está dando el sentido de una profunda crisis, un desorden interno muy profundo. Y, y es real, o sea, cuando lo podemos observar y cuando podemos escuchar qué es lo que nos está queriendo decir estos síntomas, nos vamos a dar cuenta que hay un profundo dolor y que probablemente no estamos teniendo los recursos para lidiar con ellos y la sociedad y todo lo que allá afuera parece que nos apoya, en realidad no lo hace, porque en realidad lo que precisa es que podamos despolarizarnos, que nos confundamos, que no tengamos ese orden fundamental, que esas energías, esas fuerzas que concilian y que de alguna manera resguardan nuestro equilibrio y nos preparan para el resto de la vida, no están. Y entonces nos diluimos. Y muchas veces empezamos esa dilución cuando somos muy, muy pequeños y pequeñas. O sea, alrededor de los 16 años tenemos retornos importantes en nuestra vida que nos permiten conciliar lo femenino y lo masculino y que poco a poco, si somos mujeres, despiertan nuestra curiosidad por lo masculino y si somos varones, entonces despiertan la curiosidad por lo femenino hacia los 16 años. Y muchas veces, antes de que llegue ese momento, resulta que ya el gobierno permitió que tuviéramos decisiones mayores respecto a nuestra biología, respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra identidad, lo cual resulta una locura porque en realidad un cerebro termina de desarrollarse, la parte perifrontal termina de desarrollarse hasta los 24 años. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del trauma humano, todo lo que nos acontece antes de eso, antes de los 24 años, es determinante, no solamente para la persona, sino para las generaciones que vienen después. Entonces, tomar decisiones así de importantes, así de vitales, eh, antes de los 16 años y antes de los 24 años, es un trauma mayor, es decir, deja energía de trauma en nuestro cuerpo, energía con la que vamos a tener que estar lidiando eh, a futuro. Entonces, si desde un principio se busca esa fragmentación, se predispone esa fragmentación, vamos confundidos y confundidas y no tenemos capacidad para poder reflexionar o criticar lo que sucede, lo que acontece, porque no hay un orden fundamental, no hay un orden interno. Entonces hay una crisis profunda, profunda, que nos está llamando quizás primero observar nuestra propia historia, observar qué significa ser varón y qué significa ser mujer en mi propia historia, poder observar los dolores que esto implica, los sacrificios que esto ha implicado, poder cruzar el dolor de nuestra propia historia, de nuestras propias familias de origen, ¿verdad? De toda la violencia que ha habido y desde un lugar en donde podamos sanar esa herida, decidir cómo es que queremos ahora habitarlo. Y si esto implica cambio de género, implica cambio incluso biológico, eh, será desde un lugar mucho más consciente y será desde un lugar en donde se haya guardado el orden interno. Pero si hacemos, decidimos, levantamos esos cambios y esas transformaciones en supuestas decisiones, ¿verdad? Respaldadas por la emocionalidad o por el sentir o por la validación del sentir o desde la furia, en realidad solo estamos inflamando más la herida y solo estamos aportando a toda la confusión que existe y a todo el caos que existe allá afuera. Entonces, poder observar qué pasa, qué ha significado ser varón, ser mujer en mi linaje,
poder cruzar las heridas que eso ha implicado, poder cruzar todas las emociones y todo lo que vaya surgiendo, siempre buscando que sean recursos, ¿verdad? Para ordenarnos, para poder regresar a un lugar de salud. Em, Eso nos permitirá tomar una mayor conciencia para de verdad reconocer cómo estamos paradas y parados frente a todo lo que está aconteciendo aquí y ahora. Y que parece que cada vez se crece más, parece que cada vez la confusión es mayor y que mayormente se va a avalar o respaldar la confusión antes que cualquier orden, sobre todo el orden interno. Entonces, resulta interesante poder observarlo. Resulta también importante poder llamar a observar nuestras propias historias, a escucharlas desde una mente reflexiva, desde una escucha que también implique nuestro cuerpo, desde un lugar más aquietado, desde un lugar de sosiego, desde un lugar maduro, en donde sabemos que todo lo que nos haya acontecido, siempre podemos ser capaces de responder por lo que nos pasó y por las heridas que esto implicó. Y ser capaces de responder nos da autoridad respecto a nuestra propia vida y a nuestras propias decisiones. Y tener y cultivar soberanía, sobre todo espiritual, en estos tiempos, es lo que nos va a permitir que estemos saludables y que podamos ir cruzando esa línea divergente hacia la línea orgánica, ordenada, hacia la línea en donde no caemos en locura, sino que podemos observar todo lo que acontece y tomar una distancia saludable, ¿verdad? Para poder continuar con nuestro orden interno.